Quisiera comenzar dando las gracias a Fundación Educación, personalmente también a Cristina, por la invitación a la asociación a participar el día de hoy en el tema que están tratando, si yo fuera presidente de Guatemala. Entonces es un gusto para nosotros y gracias por la confianza y darnos este espacio. ¿Por qué vamos a hablar de esto hoy? Claramente este año nos encontramos en un contexto electoral. Entonces es de suma importancia que como jóvenes universitarios tengamos las habilidades para poder analizar lo que los candidatos a presidencia presenten como planes de gobierno. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a presentarles unos pequeños pasos a través de los cuales podemos nosotros analizar y las propuestas que los candidatos vayan a traer sobre la mesa y a partir de la práctica ver más o menos cómo es que se elabora una propuesta fundamentada en evidencia con base en los temas que trataron y los temas de interés que surgieron en la sesión pasada, ¿verdad? Entonces, como primer punto, vamos a darles un poco explicación del formato que vamos a estar utilizando hoy. Como segundo punto, vamos a hacer una pequeña introducción al debate, cuáles son los principios de debate y más que todo argumentación, bajo qué modelo puedo yo presentar mis ideas. A partir de los temas que asignemos ahorita al principio del taller, vamos a apoyarles nosotros a ustedes en cómo pueden presentar esas ideas que hayan sido asignadas. Y por último, cerramos con los debates, ¿verdad? Pasar acá al frente y exponer sobre el trabajo que hemos hecho en esta mañana. Explicación de formato. Aquí en la hoja que les pasé, que tiene el logo de la asociación, está explicado el formato que vamos a estar utilizando el día de hoy. Tiene 3 componentes. Primero es que se van a asignar posiciones. En torno a los 6 temas que vamos a estar tocando, van a haber una persona que defienda esa oración que estaba en el programa de forma afirmativa. Es decir, lo que la oración diga, esa persona va a defender y presentar a favor de esa moción. Luego tenemos una posición negativa que va a criticar y va a estar en contra de lo que la moción establece, de lo que el tema y la oración establecen. Los 6 temas que tenemos es en torno a 2 ejes. El primer eje de política, el primer tema es: trabajaría para que haya más de una universidad pública en el país si yo fuera presidente. Segundo tema, eliminaría los subsidios al transporte público. Tercer tema, impulsaría la reelección a mi cargo. Luego en el siguiente eje de economía, tenemos 3 temas más. En la economía tenemos, primero, implementaría una política de salarios diferenciados. Segundo, reduciría la tasa tributaria vigente. Y tercero, privatizaría las carreteras del país. En cuanto a tiempo, vamos a tener 14 minutos para discutir por tema. Cada una de las personas que va a pasar a hablar durante el debate va a tener 7 minutos de discurso, repartidos de la forma en la que vemos en la hoja. El tiempo les va a aparecer en pantalla para que no se estresen un poco y vamos a tener por allá, tengo la campanilla, cuando se termine el tiempo les vamos a indicar. Entonces pasamos un poco a intro de debate. ¿Qué es el debate? El debate es una competición, un reto o un desafío entre 2 antagonistas, en los que, a diferencia de lo que ocurre en una simple discusión, existe una tercera parte, que puede ser un juez o un auditorio, cuya aprobación buscan los 2 contendientes. Entonces, la dinámica del debate se diferencia de las dinámicas de las discusiones en que en una discusión yo estoy tratando de convencer a la otra persona con la que estoy intercambiando ideas. En el debate no sucede eso. A la contraparte no se le va a convencer, es contra quien estoy compitiendo. Entonces, estamos tratando de convencer a un tercer grupo, que es esas personas que nos están escuchando y que están siendo presencia de la discusión que estamos teniendo. Entonces, es a ese sector tercerizado que tenemos que hacer alusión y tenemos que tratar de establecer una conexión al momento de debatir. Más o menos se ve de esta forma la dinámica en un debate. Hay 2 partes a las cuales le llamamos casa afirmativa y casa negativa. La casa afirmativa defiende, apoya y respalda, y la casa negativa se opone, refuta y niega. ¿En torno a qué? Lo que denominamos moción. Moción es el tema sobre el que vamos a estar debatiendo. Entonces, el día de hoy, el caso de la moción es el tema que se les asignó a cada uno de ustedes. Eso se desarrolla bajo lo que denominamos formato. El formato es un marco de reglas previamente establecido en el cual se indica cuál va a ser el orden en el que van a pasar y se van a intercambiar la palabra cada una de las 2 casas y durante cuánto tiempo. Entonces, eso lo tenemos descrito en la hoja. Y como ven,
tenemos la tercera parte, que es el jurado. El jurado o la audiencia, que es a quien hay que convencer. ¿Por qué debatimos? ¿Cuál es la importancia detrás del debate? En la frase dice, el debate es un deporte mental que nos permite analizar situaciones de forma sumamente rigurosa, llegando a puntos que no hubiésemos considerado en un principio. A través del debate, personalmente, nosotros adquirimos y desarrollamos ciertas habilidades académicas que nos pueden servir no únicamente en el plano de las discusiones, sino para analizar distintas situaciones, ya sea bajo el formato de un ensayo, bajo el formato de una presentación. El debate lo que hace es darnos esa estructura mental a partir de la cual nosotros podemos plasmar ideas. Y más allá de eso, el plus social que tiene es que nos permite entonces ser flexibles en cuanto a la consideración de ideas que no hubiésemos tomado en cuenta en un principio. Muchas veces cuando les toque debatir, como por ejemplo hoy que asignamos temas, les va a tocar defender cosas en las que no creen o atacar cosas en las que creen. Entonces, lo que promueve el debate es que ustedes sean capaces de salirse de sus zapatos y ponerse en la posición de otra persona y considerar esos puntos de forma empática, que en un principio no hubiésemos estado muy dispuestos a hacerlos, ¿verdad? El debate lo que hace es cultivar esa disposición y a partir de ahí entonces generar ese conocimiento e intercambio de ideas dinámico necesario para la vida en democracia, ¿verdad? Al final, como la frase dice, el objetivo del argumento no debe ser la victoria, sino el progreso. En la asociación, como estamos en un ambiente competitivo, a corto plazo, sí, el objetivo es ganar el torneo, el objetivo es ganar el debate, pero eso no es únicamente donde se queda el debate. Es a través de esas habilidades que luego que adquirimos, que luego aplicamos día a día en las situaciones en las que nos enfrentamos, que el debate trasciende. Aquí están un poco un resumen de las habilidades que cultiva el debate. Primero, argumentación. ¿Cómo construyo ideas? ¿Con qué estructura lo hago? Segundo, oratoria. ¿A través de qué técnicas específicas puedo yo convencer al grupo y proyectarme de forma segura al momento de hablar? Tercero, lógica. Al momento de conectar varias ideas que pueden ser distintas, ¿cómo las conecto de forma que hagan sentido, tengan coherencia y no se contradigan la una a la otra? Pensamiento estratégico. El debate lo que hace es, a partir de un rol establecido que nos asignan, que nosotros desarrollemos una estrategia para resolver un problema específico. Y por último, agilidad. Todo esto está sucediendo a contratiempo. Entonces, se tiene que tener la habilidad necesaria para ser capaz de plantear un caso en un tiempo determinado. Entonces, al final, para siendo, como les decía, un deporte, ¿verdad? Porque a partir de la práctica es que vamos adquiriendo nosotros esa ejercitación a través de la cual logramos cultivar estas habilidades. Ahora la pregunta, ¿cómo se gana un debate? Acá, una parte de lo que siempre nos contestan, ¿verdad? Con argumentos. ¿Y qué son estos? Ofrecer un conjunto de razones en apoyo de algo que se defiende. Eso es como un poco obvio, ¿verdad? Es como, no me digas, o sea... Sí, obviamente para defender una cosa yo te tengo que presentar razones por las cuales esa cosa que yo estoy defendiendo es certera o es verdadera. Entonces, ¿a cuánto les ha pasado? Y creo que nos pasa mucho, que tenemos varias ideas y sí, tenemos varias razones para creer en algo, pero no sabemos cómo plasmarlas. Pasa un montón, ¿verdad? Entonces, lo que tratamos de hacer aquí en la asociación es brindar una estructura a través de la cual ustedes pueden plasmar esas ideas y que esas ideas que tienen tengan mucho más sentido y mucha más fuerza al momento de trasladarlas a otras personas. La estructura que les proponemos es la que está descrita aquí, estructura ARE, afirmación, razonamiento y evidencia. Al momento de que ustedes tengan una idea y que están defendiendo algo, al llenar, esto es como, mírenlo como que si fueran casillas vacías, a través de las cuales ustedes tienen que llenarlas con contenido. ¿Ok? Esta es la estructura, el contenido se lo dan ustedes de la manera más creativa que puedan. La primera parte es la afirmación. Una afirmación se define como una tesis que defiendo y cuya validez y veracidad afirmo. La llamo también conclusión. La R hace alusión a razonamiento, las razones que sostienen mi tesis, llamadas también premisas. Y la evidencia son ejemplos, casos o datos a los que acudo para aterrizar la afirmación en la realidad. Entonces, esas son las tres partes de un argumento, ¿verdad? Al momento de nosotros, visualícenlo de la siguiente forma. La tesis es la gran idea, o la afirmación, es la gran idea que yo estoy tratando de vender. Es lo controversial. Es esa como techo del momento de mi idea.
Los razonamientos son los pequeños componentes entonces detrás de esa idea y son como las columnas que sostienen ese gran techo que estoy estableciendo. Y la evidencia es el piso, donde lo aterrizo. Es decir, estas ideas no se quedan únicamente en lo abstracto, sino que estoy presentando cosas que efectivamente me demuestran que mi idea es certera a través de la evidencia que traigo sobre la mesa. Quisieran un ejemplo antes. El que siempre me gusta poner a mí es, no deberían haber clases los viernes. Suena cool, ¿va? Esa es mi gran afirmación, la gran idea controversial que yo estoy vendiendo. No deben haber clases los días viernes. Ahora bien, no se queda únicamente ahí, ¿verdad? Sino que presento razones, entonces razonamientos que le quitan o descomponen esa gran idea. Entonces, ¿por qué no deberían haber clases los viernes? Primero, un razonamiento detrás de es porque el viernes coloquialmente lo decimos día de fin de semana. Entonces, si ya estamos dentro del fin de semana y el sábado y el domingo no venimos, ¿por qué tendríamos que venir a clases los viernes también si le decimos fin de semana? ¿Okay? Esa es una primera razón. Segundo, el viernes es un montón de tráfico en la ciudad. Entonces es el día de pago de quincena, es el día que todos utilizan para salir. Si yo voy a clases en la noche, me toca hacerme 3 horas de regreso a mi casa. ¿Por qué no mejor a los estudiantes nos evitan eso y venimos de clases de lunes a jueves? Entonces ya les di 2 razones, ¿verdad? Entonces ya hay 2 razones congruentes detrás de las cuales podríamos decir eliminemos clases los viernes. Ahora bien, ¿cuál es la evidencia detrás de eso? Bueno, primero, para el primer razonamiento de que le decimos fin de semana al día, vaya y pregúntale a cualquier persona en la calle, pues. O sea, cualquier persona cuando le diga voy a salir el fin de semana, ya está incluyendo el viernes dentro de ese día. Entonces, primera evidencia que pone en el piso y trae a la realidad lo que estoy afirmando. Segundo, lo que habíamos hablado del tráfico. Y entonces ahí puedo presentar números, como por ejemplo que el parque vehicular en los últimos 8 años ha crecido exageradamente y actualmente en la ciudad estamos hablando que tenemos 3 millones de carros en el país. Entonces, moverse a partir de eso es sumamente difícil. Y más entonces cuando estamos clasificando el día viernes como un día de actividad, de recreatividad, podemos llamarle, y que entonces muchas personas salen. Entonces se junta un montón de gente en la calle, se juntan un montón de carros, de esos 3 millones, gran porcentaje sale y es imposible llegar a mi casa de manera efectiva. Entonces, ¿qué pasa? Como estudiante, mi desempeño se afecta, me molesto, podría estar utilizando tiempo en otras cosas, etcétera, etcétera. Entonces, ya construí el argumento, ¿verdad? Afirmación, no tienen que haber clases los viernes. Razonamiento, ofrecí 2. Primero, que le llamamos fin de semana al día viernes. Entonces, por eso debería ser un día de recreatividad en lugar de trabajo. Y segundo, que hay mucho tráfico en la ciudad. Entonces puedo evitarme ese tráfico y esas molestias detrás de y no llegar a clase. Y la evidencia le llamamos coloquialmente al fin de semana, al viernes fin de semana. Y el parque vehicular, actualmente estamos hablando que tenemos en el país 3 millones de carros, lo cual es muy difícil la movilización. Entonces ya construí un argumento a través del cual puedo decir no deberían haber clases los viernes. Los convencí. Para mí sí deberían de haber clases los viernes. Punto número 1, el viernes forma parte de las horas que laboralmente y constitucionalmente debemos de cumplir en nuestro contrato. Punto número 2, la gran cantidad del tráfico se encuentra invariablemente en todos los días de lunes a domingo. Por lo tanto, considero un poco absurdo el tema de argumentar al parque vehicular. Punto número 3, eso es algo un poco más que obvio, ¿verdad? El viernes no forma parte del fin de semana, porque si formara parte del fin de semana, muchas instituciones religiosas utilizarían el día viernes como un suplemento para el día sábado o para el día domingo. Okay. Perfecto. ¿Alguien se anima a identificar entonces cuáles fueron las 3 partes del argumento que acaba de presentar? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Juan Diego. ¿Alguien que lo deconstruya? A ver, ¿dónde está la afirmación detrás del argumento de Juan Diego? Deberían haber clases los viernes, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los 3 razonamientos que nos presentó Juan Diego sobre la mesa? La Constitución viene siendo un poco más como la evidencia a través de la cual él le dio peso a su argumento, ¿verdad? ¿Cuál era el razonamiento detrás de mencionar la Constitución? Exacto, el viernes es parte de la semana. Y segundo, nos trajo a colación lo de las instituciones religiosas
que viene siendo un argumento un poco similar también al primero, ¿verdad? Pero entonces constituye una evidencia complementaria, a decir, no solo es la Constitución lo que lo dice, sino también son las iglesias. Entonces, coloquialmente, aunque le digamos fin de semana, realmente en materia de lo que sí es y lo que sí es la realidad, el viernes no es un día que forma parte del fin de semana. ¿Ok? Y lo que hizo entonces también es rebatir ese punto de el tráfico, el parque vehicular. Es irrelevante porque de lunes a viernes, de todos modos, el tráfico vehicular se mantiene constante, porque igual toda la gente tiene que salir a trabajar, toda la gente tiene que salir a estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, no viene sobre la mesa que no hayan clases los viernes. Ya tenemos nuestro primer. Muy bien, gracias Juan Diego. Ahora bien, ¿bajo qué principios yo tengo que modelar y tengo que llenar esta estructura? Aquí les presento yo los principios de la retórica aristotélica. ¿Alguien sabe qué significa la palabra retórica? Convencimiento. Eso es la oratoria. ¿Cómo convenzo yo a la persona específicamente a través del habla? Entonces, Aristóteles presenta 3 principios a través de los cuales nosotros podemos lograr eso. Logos, ethos y pathos. Primero, el logos es lógica. Que la idea que yo estoy trayendo sobre la mesa haga sentido a las personas a las que le estoy hablando. Entonces, primero, ahí tenemos que evitar que hayan contradicciones entre las ideas que yo estoy presentando. Aristóteles, por ejemplo, hay un silogismo muy popular en el cual se menciona que, por ejemplo, premisa 1, la gran conclusión es Aristóteles es mortal. ¿Ok? En ese silogismo. Los razonamientos detrás de eso es, premisa 1, todos los hombres son mortales. Y eso significa que mueren, ¿verdad? Segundo, Aristóteles murió. Entonces, por lo tanto, y ahí hace sentido la conclusión, Aristóteles es mortal. Ahora bien, yo no podría decir ideas que no estén conectadas. Necesariamente, si se dan cuenta en ese ejemplo, la conclusión las premisas están contenidas dentro de la afirmación final que yo estoy haciendo. Mencioné, todos los hombres son mortales, Aristóteles murió, por lo tanto, Aristóteles es hombre. Entonces, cabal, las 2 ideas anteriores que estoy presentando se resumen en lo que estoy diciendo al final. ¿Dónde habría una contradicción? Si yo dijera, todos los hombres son mortales, Aristóteles no murió, o sea, quiere decir que todavía sigue vivo, no ha muerto, tiene muchos años, más de los que en promedio, y concluye entonces, por lo tanto, Aristóteles es hombre. Si estoy diciendo que Aristóteles no ha muerto y que no tiene capacidad de morir, no va a pasar por ese proceso, entonces no puedo afirmar que Aristóteles es hombre, porque en mi premisa anterior estaba diciendo que todos los hombres se mueren. Entonces estoy presentando una contradicción dentro de mis ideas. No están conectadas correctamente. Y entonces esa conexión es la que hay que cuidar. ¿Cómo la cuido? Con las palabras. Tener cuidado con los conectores que hago dentro de las palabras. Primero, utilizar un lenguaje simple. Y segundo, revisar que específicamente la palabra que estoy utilizando, el no, el sí, el depende, el tal vez, eso que estoy utilizando para conectar esas 2 ideas, sí realmente haga sentido al momento de presentar mi afirmación. ¿Por qué? Porque si no, mi público no va a entender la idea que yo estoy trayendo sobre la mesa. Segundo, el ethos, darle credibilidad a la idea. Y eso se hace específicamente a través de la evidencia. Entonces, yo les traigo aquí, no estoy diciendo únicamente que los hombres se mueren por decirlo, sino que si hacemos específicamente una búsqueda a través de a las personas que clasificamos como Homo sapiens, podemos ver que hay un proceso de vida, que por ser seres humanos, que por ser seres vivos, pasan por ese proceso de nace, crece, reproduce, muere, y que entonces ese ciclo se cumple en la vida de todos y cada uno de los hombres, científicamente comprobado. Entonces estoy aterrizando y dándole credibilidad a mi idea, y esto se hace principalmente por respeto al público. Por respeto al público, yo es que tengo que dar entonces esa información para decirle esto efectivamente pasa. Más en este tipo de debate que vamos a utilizar hoy, que es debate, le denominamos debate de políticas públicas y que se basa principalmente en evidencia. Entonces, comúnmente en este tipo de debate lo que hacemos es presentar una idea, presentar los datos detrás de esa idea y presentar incluso la fuente de donde lo saqué. ¿Por qué? Porque entonces eso es ético. Yo estoy diciendo, esta es la información que estoy trayendo sobre la mesa.
De este lugar lo saqué y es información válida y la puede buscar usted mismo también. Le estoy dando credibilidad a la idea por respeto al público. Tercero y último, pathos. Establecer una conexión emocional con la audiencia. ¿A través de qué hacemos eso? A través de la oratoria. Entonces, al momento en el que yo pase a hablar al frente, es importante que transmita un mensaje. Y ese mensaje no se transmite únicamente a través de mis palabras, sino a través del sentimiento que yo le pongo a mis palabras. Entonces, si voy a venir a hablar yo como estudiante que quiero quitar las clases el viernes porque hay mucho tráfico y me enoja y me molesta entonces las 3 horas diarias que tengo que ir a hacer mi casa, si se dan cuenta, entonces estoy transmitiendo emoción de enojo, frustración. No voy a venir a hablar y voy a decir, es que el tráfico en la casa, no sé qué. No convence y no establece esa conexión emocional y no despierta ese sentido de identidad en mi audiencia, eso. Entonces, a través de esas técnicas y de transmitir una emoción, modular la voz, utilizar una pitch raise, que se quede en la cabeza de la gente, ese mensaje que estoy yo tratando y mencionarlo al inicio. Y al final, utilizar las manos, tener gestos, presentar una postura abierta, moverme dentro del escenario, fluir. Específicamente a través de eso yo logro establecer una conexión emocional con mi público. ¿Por qué? Porque entonces hay un concepto en neurociencia que se llama neuronas espejo. Cristina conocerá más un poco acerca de eso, pero está demostrado científicamente que al momento en el que yo estoy viendo a una persona sentir o hacer algo específicamente, presentar una emoción, un mecanismo neuronal dentro de mi cerebro se activa y yo reflejo esa emoción de la persona por empatía. Entonces, si estoy hablando del enojo o si estoy hablando de la felicidad o si estoy hablando de cualquier otro sentimiento, si lo transmito de forma correcta, voy a hacer que mi audiencia específicamente lo sienta. Y entonces se identifique con el mensaje en un nivel ya no solo lógico y ético, sino también emocional. Y es ahí entonces donde sucede el convencimiento. Y la gente sale de las propuestas presidenciales, sale de las conferencias creyendo en el mensaje que trae el candidato o el conferencista a la mesa. Entonces, al cumplir esos 3 principios, que son un poco ya más de técnica, lo otro es un poco de estructura, es donde sucede el convencimiento. Y entonces pasamos cómo se plasma tanto los principios que estamos presentando como la estructura que traemos sobre la mesa. Y eso es lo que denominamos elaboración de discurso. Si me siguen cabal en la otra hoja que les pasamos, ahí es donde está cómo elaborar un discurso. Vamos a elaborar y vamos a presentar cuál es la estructura tanto para afirmativo, como para negativo. Comenzamos con afirmativo. Primero, contextualización. Tengo que brindar un contexto detrás de la idea que estoy presentando. Lo que van a pasar a defender ustedes, ¿qué es lo que comúnmente nos presenta un candidato al momento de hablar? Una propuesta, correcto. ¿Qué contiene más o menos esa propuesta? Un plan, exacto. Entonces, el plan es, vamos a pasar a explorar un poco eso, pero es en torno a lo que defendemos. Eso es lo que se defiende en un debate de políticas públicas. El plan y la forma que yo estoy presentando para solucionar un problema específico. Pero previo a presentar el plan, yo tengo que presentar el problema que mi plan está tratando de solucionar. Entonces, esto es específicamente la contextualización. Identificar un problema, mencionarlo. ¿Cómo nos encontramos al respecto de ese problema y por qué es urgente que lo solucionemos? La parte de la contextualización responde al qué. ¿Qué quiero atacar yo? ¿Qué quiero abordar a través de la propuesta que estoy trayendo sobre la mesa? Entonces, por ejemplo, si estoy hablando de que en Estados Unidos ha surgido un tema últimamente en cuanto a salud, que muchos papás no están vacunando a sus hijos por un tema de que consideran que esas vacunas generan autismo en las personas. Entonces han surgido muchas enfermedades que ya se habían eliminado y a partir de esta noción de que no deberíamos de vacunar porque la vacuna genera este tipo de condición. Ese es un problema. Es información que normalmente se retroalimenta a través de blogs, información no verificada científicamente. Han habido muchas refutaciones a esto y el problema entonces, la consecuencia final es que hay probabilidad de que el niño pueda morir o contraer una enfermedad que tenga consecuencias graves en el futuro de su vida a partir de este tema.
Entonces, ¿qué hago yo en el contexto ante esta situación? Mencionar, debemos de vacunar y obligar a los padres o persuadir, convencer de la forma posible, evitar transmitir información, puede ser a través de cualquier forma, puede ser tan fuerte como una ley que si los padres no llevan a sus hijos a vacunar, pues podría tener consecuencias penales ante ellos, o una cosa un poco más blanda como una campaña de concientización. Pero entonces, a través de esos dos planes, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Aterrizándolo y justificándolo en un problema. Y el problema final es la posible muerte o enfermedad del niño a partir de esta vacunación. De esta falta de vacunación, perdón. Entonces, si se están dando cuenta, estoy respondiendo al qué. ¿Qué quiero solucionar a través de estos dos medios que estoy presentando? Específicamente, evitar la muerte de niños por la no vacunación, por un problema de mala información en los padres. ¿Ok? Pasamos entonces a la segunda parte, el plan. El plan responde ya más entonces a la forma en la que voy a atacar ese problema, y es la propuesta y es lo principal que estoy defendiendo aquí. Responde a preguntas como quién, cómo, cuándo, dónde. ¿Ok? Entonces, si se van a la hoja, vemos que cabal, en cuanto a plan, es la solución que yo estoy tratando sobre la mesa. ¿Qué propongo? ¿Qué acción específicamente debo tomar en torno a este tema? ¿Quién debe tomar esa acción? ¿Y por qué específicamente ese actor? Entonces, como estamos hablando del ámbito gubernamental, no es únicamente decir, bueno, el gobierno o presidente va a hacer esto. Obviamente, dentro de la estructura, si yo estoy tratando de solucionar este problema, hay un ente específico que se puede encargar de eso. Y ese ente podría ser el Ministerio de Salud. A través del Ministerio de Salud, que se realice la campaña de concientización a las personas, que son quienes tienen el conocimiento. Y entonces involucra también ya cosas, si voy a implementar una ley tan fuerte como que haya consecuencias penales por no llevar a cabo eso, involucra también al Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Entonces menciono, ¿quiénes? No se queda únicamente también mencionar algo tan general como un ministerio, sino específicamente quiénes dentro del ministerio. Va a ser la persona que recibe la consulta dentro de la ventanilla, quien va a dar el diagnóstico o va a ofrecer ese consentimiento, ese convencimiento a los pacientes. Va a ser el médico. Sería mucho más lógico que fuese el médico o una enfermera, ¿verdad? Porque es a quien expone el paciente las formas en las que se está viendo afectada su salud. Entonces, menciono específicamente qué actor. Ahora bien, menciono el porqué de ese actor. ¿Por qué específicamente él? Bueno, el médico es el que tiene el conocimiento. El médico también es el que puede tratar de convencer, tiene la autoridad suficiente como para que la persona haga caso y se vacune a sus hijos, precisamente por todo el estudio que tiene en cuanto a salud, etcétera, etcétera. Entonces, presento de qué forma se va a implementar esto que yo estoy diciendo. Puedo presentar cosas, también complementarlo con tiempo, con áreas específicas. Si es un tema que está pasando en áreas específicas, por ejemplo, que digamos si pasara eso aquí en Guatemala, no pasa en la ciudad, pero pasa en áreas como Petén o Xela, Quetzaltenango. ¿Dónde me voy a enfocar? ¿Dónde es prioritario hacerlo? Entonces, en esos lugares donde está pasando con más frecuencia, y entonces lo menciono, le doy prioridad, lo delimito a un lugar de espacio, lo delimito a un lugar de tiempo también. No lo vamos a hacer de forma tan fuerte al inicio, y sí le vamos a meter más ganas al final. Puede ser un plan que tome en consideración incluso las dos propuestas. Al inicio iniciamos con una campaña de concientización durante tantos y tantos meses, y entonces a partir de tal mes donde ya nos aseguramos que la información fue trasladada al suficiente número de personas, implementamos el tema penal. Entonces es dejar en claro cuál va a ser el proceso a través del cual yo voy a llevar a cabo la propuesta. Y aquí entonces menciono el proceso y menciono los argumentos detrás de ese proceso. En el plan, ¿qué fue lo que hice? Presentar la forma. Pero en los argumentos yo presento las razones por las cuales yo defiendo específicamente esa forma. Entonces, aquí en el plan yo les tengo, eso responde a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué implementar una consecuencia penal? ¿Por qué llevar a cabo una campaña de concientización? Entonces ya empiezo a dar razones detrás de las cuales implementar una consecuencia penal eleva el costo de no cumplir la acción que estoy tratando de evitar que pase.
Entonces, lo que va a hacer es que los padres en su análisis de riesgo van a decir, bueno, mejor no me arriesgo prácticamente y vacuno al niño. O una campaña de concientización. ¿Por qué? Porque este ha sido un tema de sumamente mucha mala información. Entonces, a través de estas fuentes no confirmadas científicamente que se ha trasladado estos temas, y los padres están actuando en una realidad, bajo una percepción que es totalmente distinta a la realidad. Y es importante corregir eso, y eso se hace a través de la campaña. Entonces doy las razones a través de las cuales yo voy a defender el plan que estoy proponiendo, y específicamente por qué este plan y no otro. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, eso lo presento a través de la misma estructura que vimos anteriormente. Presento una afirmación, presento un razonamiento y presento una evidencia para todas las razones que voy a traer sobre la mesa. Termino entonces con una conclusión, y es identificar los puntos de choque y que la persona diga por qué ganó el caso, el que está él presentando. Caso le llamamos a todo este conjunto de contextualización, argumentos, evidencia, la conclusión. El caso es lo que yo estoy trayendo sobre la mesa en conjunto. Entonces, lo que hago de último es concluir diciéndole al público, porque va a haber una dinámica entre ambos en el que, como nos intercambiamos la palabra negativo, va a pasar a contradecir lo que yo estoy diciendo. Entonces, lo que hago en la conclusión es decir, bueno, yo como afirmativo traje esto sobre la mesa, negativo dijo esto al respecto de esta idea, pero al final esta idea siempre para teniendo validez por estas y estas razones. ¿Ok? Es resumir y concluir, darle ese como amarre final a las ideas que traje sobre la mesa y que hagan sentido. ¿Cómo se elabora un discurso desde la perspectiva de negativo? Primero, ya entonces, negativo opera bajo una dinámica en la cual trabaja bajo la cancha que delimita afirmativo. Entonces, la función principal de afirmativo es decir, estamos hablando sobre un tema tan general como, ¿qué podría ser? Un tema tan general como tema de las medicinas, el tema de la salud. Si nos plantearan una moción sobre salud, como estábamos platicando. Vamos a hablar, hay muchos temas sobre los de salud que podemos hablar y hay muchas vías por las cuales nos podemos ir. Afirmativo lo que hace entonces es aterrizar ese tema específicamente al tema de las vacunas y el autismo. Y lo que pasa, lo que le sucede a negativo es que ya entra en un punto del debate en la cual ya fue delimitada una cancha, ya fue delimitado un tema. Entonces la función de negativo sería hablar entonces, sí, sobre salud, pero específicamente sobre el tema o sobre la delimitación que hizo positivo. Entonces, si está hablando positivo de medicina y específicamente de vacunas de autismo, no me voy a pasar a hablar de depresión. ¿Okay? Algo que no está relacionado con la cancha que delimitó la casa contraria. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Ya juega un poco como de forma ya más limitada. Pero entonces lo que hace es evaluar ese problema presentado por afirmativo y cuestiona si realmente es un problema lo que nos está trayendo a la casa sobre la mesa la casa contraria. Entonces se pregunta, por ejemplo, ¿existe realmente el problema o es tan grave como la otra casa lo presenta? O sea, si al final estamos hablando de que en el país de cada 100,000 personas, únicamente una no vacuna a sus hijos por esa creencia, necesitamos invertirle tantos recursos y es realmente un problema social. Presenta ese tipo de cuestionamientos. ¿No hay otras prioridades acaso dentro de la agenda nacional? ¿Está bien identificada la causa? Bueno, a lo mejor en el plan o el contexto que nos está presentando, la gente no vacuna a sus hijos, pero puede no ser por el tema del autismo, puede ser por un tema de que la vacuna requiere dinero, la vacuna requiere yo moverme a otro hospital que está lejos de la región en la que vivo. Entonces, realmente no es la causa de esa mala información que yo estoy presentando y la creencia del autismo, sino que es otra. Entonces, el plan que nos está trayendo sobre la mesa afirmativo es irrelevante porque no soluciona el problema que estamos tratando de solucionar, y es la muerte de niños a causa de la no vacunación. ¿Es la causa real? Nuevamente cuestionar si esa causa es verdadera, y podría ser el problema causado por otro factor, lo que ya habíamos estado mencionando, ¿verdad? Pasamos a una segunda parte entonces en la cual negativo presenta contraargumentos a lo que positivo dijo.
Entonces, hay dos formas de presentar contraargumentos. Primero, bajo un método case on y segundo, bajo un método case off. Entonces, en case on, los argumentos o los contraargumentos, las críticas que yo voy a presentar a afirmativo, entran en choque directo con lo que la casa presentó. ¿A qué me refiero con esto? Presento, por ejemplo, que la solución no ataca la causa de la problemática, las supuestas ventajas no se presentan, no se dan, causa más desventajas que desventajas. Me centro principalmente en el plan y a presentar críticas al plan que la otra casa está presentando. Entonces, cuestiono la veracidad de sus datos, cuestiono la lógica dentro de sus ideas, evidencio que al final, por ejemplo, toda esta situación de la campaña y el tema de las consecuencias penales tienen un costo. Entonces, al final, realmente sería tan efectivo o nos conviene invertir en eso. ¿No nos convendría mejor invertir en otro problema que está causando la muerte de más niños? Invertir y dejar de invertir esos recursos en otra área puede traer más desventajas que ventajas de las ventajas que nos está trayendo afirmativo. Entonces, cuando yo elaboro una contraargumentación bajo case on, me remito específicamente a atacar y criticar lo que trajo sobre la mesa afirmativo. Ahora, el otro tipo de argumentación case off. Y en la argumentación case off, los contraargumentos que yo traigo sobre la mesa entran en conflicto indirecto. Entonces, ¿a qué me refiero con conflicto indirecto? Lo que voy a hacer es sí mencionar algunas falencias detrás de el plan de afirmativo, pero me voy a centrar más en calificar que la solución que afirmativo me está trayendo sobre la mesa no es la mejor y que hay una mejor solución a este problema. Estoy de acuerdo, en este caso, negativo puede estar de acuerdo con que el problema es la muerte y que la muerte es causada por el tema de la creencia del autismo. Pero no es la mejor solución establecer una consecuencia penal en torno a eso, sino que lo que voy a hacer es presentar un contraplan, un plan alternativo que me diga, este problema se soluciona de esta forma distinta. ¿Ok? Entonces, hay una mejor solución. Mi mejor solución es esta. Yo estoy de acuerdo con la cancha que usted planteó, pero el plan que me está trayendo sobre la mesa no soluciona ese problema. ¿Ok? Queda clara un poquito la diferencia entre ambos. Entonces, pueden quedarse únicamente arriba en el case on. No es necesario que presenten un contraplan. Pero si se pasan a case off, entonces ya presentan un contraplan. Entonces ya dicen, este problema tiene estas debilidades, no es la mejor solución. Yo traigo sobre la mesa este otro plan y ya respondo las mismas preguntas que se habían en el anterior. ¿Qué, cuándo, cómo, dónde? ¿A través de qué forma yo voy a llevar específicamente esta situación? Y ya presento argumentos a favor de eso. Pasamos entonces a la siguiente parte, porfa, que es nuevamente una conclusión. Hacer lo mismo que hizo afirmativo en la última parte del discurso. Identificar los puntos de choque, los puntos de confluencia entre las ideas que traíamos aquí y que diga por qué yo me llevo esos puntos como casa. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a la hoja de formato, que es esta nuevamente donde está el logo, vemos que por tiempo se intercambia la palabra entre cada uno de los oradores. Entonces, el debate lo inicia afirmativo, con 3 minutos para hablar. ¿Qué hace en esos 3 minutos afirmativo? Primero, da el contexto a su problema, da el contexto a la situación que va a presentar sobre su caso. Segundo, presenta el plan en torno a la moción que va a implementar, responde esas preguntas del qué, cuándo, cómo y dónde. Y por último, da 1 o 2 argumentos acerca de lo que debería implementarse. ¿Por qué? ¿Por qué son las razones detrás de eso? Luego viene sobre la mesa negativo. Negativo tiene 3 minutos para hablar también. Entonces, en esos 3 minutos, ¿qué hace? Presenta críticas o contraargumentos a lo dicho por afirmativo respecto al plan. Entonces, eso sería, si me quedo únicamente ahí en críticas y refutaciones al plan, estoy elaborando un caso en case on. En case on. Ahora bien, si me voy por el camino de que puedo optar también para presentar una alternativa al plan, que es el contraplan, case off. ¿Ok? Eso se hace en los siguientes 3 minutos. Luego, afirmativo vuelve a tomar la palabra y afirmativo responde a lo que negativo trajo sobre la mesa. Entonces, si negativo está diciendo que no, porque no es la situación más efectiva, yo vengo y vuelvo a la idea y digo, no,
esta cosa, esta razón que yo les di y este plan que estoy proponiendo sí es específico. ¿Por qué? Porque las consideraciones que negativo está haciendo de mi problema tienen estas y estas debilidades. O no toman en consideración esto y esto. ¿Ok? Y puede presentar nuevo material argumentativo. Puede decir, les traigo una razón más sobre la mesa por la cual sí se debería implementar mi plan. Ya no solo me quedo en las que presenté anteriormente, sino que presento una nueva. Por último, entonces, previo al último, pasa negativo con 4 minutos. ¿Por qué negativo tiene 4 minutos aquí? Porque va entonces a tener su palabra para refutar. Es como la respuesta a las respuestas de afirmativo. ¿Ok? Entonces va a tener la palabra para decir nuevamente, no, regresar. Estas afirmaciones que negativo está presentando sobre el plan, etcétera, 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 realmente no se cumplen por estas y estas razones. Realmente esos últimos dos discursos siguientes son de extensión, extiendan. Hay tiempo para desarrollar y dejar más en claro sus ideas, ¿ok? Y que las ideas puedan analizarse de forma más profunda. Eso se hace 3 minutos y el último minuto, por eso tiene 4, es que resume, presenta la conclusión. Entonces me dedico de ese espacio de 4 minutos, 3 a refutar lo que estaba diciendo la casa contraria y el último concluyo y le digo a mi público por qué gané yo y no la casa contraria. Y entonces en el último minuto afirmativo vuelve a tener una última intervención en la cual presenta otra vez la conclusión sobre su caso. Entonces, nuevamente lo mismo, decir gané yo por estas y estas razones y la casa contraria no por estas y estas.